Hola inversores, soy Eduardo de Inversores Sin Fronteras y hoy volvemos al mundo cripto. La pregunta de este vídeo va a ser ¿y ahora qué en el mundo cripto? ¿No? Hemos pasado el cripto invierno, hemos tenido el halving, ha habido ese movimiento al alza a llegar a máximos, ha habido esas caídas y entonces yo creo que volvemos a la partida a posición cero, ¿no? Volvemos a encontrarnos con un tiempo que puede ser un año y medio de lo que todo el mundo espera, grandes subidas de estos activos. Y luego ¿qué? ¿No? Pues yo creo que deberíamos haber aprendido algo y vamos a hacer el ejercicio recordatorio para ver si Bitcoin o el mundo, vamos a hablar de Bitcoin principalmente, pero también vamos a tocar las altcoins. Vamos a dar un repaso por cosas que tenemos que tener claras, ¿no? Es una de ellas, la primera es pues la muerte o desaparición del mundo cripto, que muchas veces lo hemos escuchado. Recordar el FOMO, yo creo que es fundamental para un inversor ver esas sensaciones, recordarlas, tenerlas muy frescas, sobre todo para cuando nos vuelvan a suceder, igual que el fan, ver esta situación de pánico, ¿no? que muchos inversores cuando el activo cae y sobre todo en el mundo cripto crea ese pánico, ¿no? Y normalmente suele hacer vender en el peor de los momentos. El tema del halving, hemos hablado recientemente en un vídeo sobre el halving. El cripto invierno, que suele ser frío y largo, Y vamos a ver también el tema de las ETFs, que yo creo que puede dinamizar o potenciar mucho lo que pase en los próximos meses. Bien. Y hay cosas que hemos aprendido, ¿no? Y aquí esta interrogación, a mí me preocuparía que después de ya en el cuarto halving, gente, pues que es muy difícil que un inversor haya estado en los 4 halving, pero sí 1 o 2, y entonces es importante recordar estos puntos que lo hemos dicho en algunos vídeos, ¿no? El aprovechar nuestras experiencias. Por supuesto, lo mejor siempre suelo decir que es aprender en las experiencias de otros, ¿no? Pero normalmente lo que le pasa al inversor es que hasta que no le toca a él, pues no le queda marcado, no le queda ese tatuaje de decir, oye, esa marca de decir, oye, me acuerdo perfectamente cómo sentí, ¿no? En el caso de las cripto, pues si cuando fue el último FOMO, o sea, el último FOMO que noté, o cuando realmente me entró el pánico, ¿no? Entonces esas cosas es importante. Otro punto es controlemos el FOMO. Aquí lo podéis ver como esa ambición, ¿no? de ese miedo a quedarnos fuera y querer entrar como sea, ¿no? Y lo importantísimo, lo del plan de inversión, pues aquí tener un plan cripto es básico. Entonces vamos a ir desgranando y viendo cada uno de los puntos y ver, tenemos yo creo que 10 meses, 12 meses en los cuales vamos a darle muchas vueltas en el mundo cripto, pues a todos estos términos que más o menos los tenemos ya interiorizados. Bien, si os gusta este tipo de contenidos, darle al like, suscribiros, activar las notificaciones y quedaros con el tema del FOMO. Yo creo que y ahí os lo ponía como segundo punto, el controlar el FOMO, esa sensación de querer estar aunque veamos que la pelota ya se nos ha ido, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos que ser muy prudentes para evitar que nos arrastren a pérdidas importantes en nuestro patrimonio. Bien, el primer punto, aquí tenemos, es el tan conocido muerte de Bitcoin, ¿no? ¿Qué es lo que opino? Pues que llegará, no tengo ninguna duda y cada vez creo que estará más cerca, ¿no? Pero posiblemente aún no ha llegado, ¿eh? Tenemos algunas oportunidades. Si queréis, por curiosidad, os metéis en la página esta 99 Bitcoin, en las cuales se recoge todas las veces que se ha dado por muerto a Bitcoin. Hoy lo he mirado y estaba en 477. Además es curioso, no, para que aparezca tiene que solamente ven artículos en inglés, que no solamente el título ponga la muerte de Bitcoin o desaparición, sino que esté argumentado.
Pues solamente como ejemplo, en la primera vez que salió un titular que Bitcoin había muerto fue el 15 de diciembre de 2010. En aquel momento valía Bitcoin 0,23 dólares, ¿vale? Y aquí se recoge, hay un gráfico, este gráfico lo podéis ver en la página, y al principio era muy, muy seguido, o sea, cuando prácticamente hacía cualquier bajada, pues ya se decía, bueno, esto es un engaño, esto desaparece, y aquí pues la gente pues no entraba. Pero a partir de aquí es cuando ya en el último halving, ya, como veis, aparece, pero ya a la gente le cuesta más decir eso de la muerte de Bitcoin. Al principio eran muchísimos, o sea, la primera parte, los primeros años fueron prácticamente cada semana salía uno. El último, yo creo que hay otro posterior, pero la última vez que apareció un artículo que hablaba sobre el fracaso y la muerte de Bitcoin era en febrero, cuando estaba ya en 51.000. Pensar, el primero en 0,23 dólares y aquí estamos en 51.000. Y bueno, sube, como todo, ahí desaparece, y si os dais cuenta, y esto es importante, cada vez se van alejando más el tema de la predicción o la confirmación de la muerte, ¿no? Normalmente suele aparecer mucho cuando sube muy rápido o cuando baja, ¿no? Pero veis que no es como aquí era muy seguido. Y como suele pasar en la vida real, la muerte llega cuando menos se le espera. Por eso os digo aquí, llegará, pero posiblemente aún no. Pero creed que el tema de Bitcoin, como todo activo, como todo producto financiero, tiene su fecha y su punto en el cual posiblemente pues tenga un final, ¿no? No es que diga que Bitcoin, algunos seguramente dirá, pero ¿cómo puedes decir eso si Bitcoin es inmortal? No, todos los activos, todas las divisas, todo, casi todo, tendrá su fin. Y alguno me dirá, pues el oro no. Bueno, pues el oro, imaginaros que de repente encontramos un planeta lleno de oro. O al final los alquimistas, como siempre se está buscando, pues se encuentra cómo producir oro de forma muy barata. Pues fijaros, entonces el oro moriría como tal, ¿no? O sea que no podemos ser tan absolutistas de decir esto es para toda la vida. Pero sí que se ha dicho muchísimas veces y muchísimas veces se han equivocado. Y como veis, lo peor de todo es cuando nos empezamos ya a relajar. Seguimos. No vamos a hablar mucho sobre el FOMO y el FAT, en el sentido, pues ya sabéis, uno de ellos es la parte de ese miedo a quedarnos fuera y entrar sobre... Eso suele aparecer sobre todo en las grandes subidas, y luego el miedo, la incertidumbre y la duda aparecen en el punto contrario, cuando un activo cae, ¿no? Y en el caso de Bitcoin, si hablamos de Bitcoin o de cualquier altcoin, pensar una cosa, separemos, se puede decir, haríamos una separación entre lo que es Bitcoin, algunas altcoin, y luego pues hay cantidad de altcoin o criptoactivos que sin lugar a dudas ya algunos de ellos han desaparecido, ¿no? Entonces, en ese sentido, y sobre todo si tenéis un portfolio de activos cripto, pues veréis que algunos pues ha sido una verdadera patata, ¿no? Entonces, en ese sentido, pero es normal, ¿eh? No, es difícil acertar en todo, pero es importante por lo menos haber vivido de ese movimiento que lo hemos tenido en el anterior halving y que ahora sin lugar a dudas volverá otra vez a la carga. El tema del halving, del tema del halving ya hemos hablado hace poquito, y luego pues tenemos el cripto invierno, que eso nos llegará. Después del halving vendrá la expansión y luego vendrá la caída y volveremos un cripto invierno. Los cripto invierno, 2-3 añitos. El halving, desde que se produce el halving hasta que se produce la cresta, pues podemos tirar pues 8 o 12 meses, ¿eh? Entonces, lo lógico es que las cosas se repitan, ¿vale? Como ha pasado en las veces anteriores. Bien, pero hoy nos vamos a centrar más en un aspecto que puede cambiar, que además es diferente, que no ha estado en los otros halving, que ha sido el tema de la aprobación de las ETFs. Bueno, ETFs tenéis que tener cuidado, que puede haber ETFs, ETCs, ETNs, ETPs, o sea que en ese sentido la última letra cuenta muchísimo. Bien, ¿y dónde puede estar la clave? Pues sin lugar a dudas la SEC tiene la última palabra en los criptoactivos, ¿no? Ahora se está ya vez discutiendo más si se consideran securities, que es como si fuera un valor, o commodities, como una mercancía, ¿no? Parece ser claro que ya a Bitcoin como tal
lo van a tomar como una commodity, con lo cual van a poder hacer una ETP, una ATN, una ETC, y que ya dentro de ese paquete pues será pues un producto que se refleja mucho o que va a replicar a Bitcoin. En el caso de los demás criptoactivos, pues tenemos el tema de Ethereum, tenemos el tema Solana, de RP, de Cardano. Pues aquí puede haber un comportamiento diferente, porque seguramente, y de hecho gente que sabe mucho más que yo, como es Michel Saylor, que es el de MicroStrategy, que es una de las compañías que en el último movimiento del Bitcoin se metió mucho en el tema de compra de Bitcoin, y de hecho pues llegaron a muchas de las de las mal llamadas ETFs, como tengo aquí un ejemplo, pues lo que hacían es no podían invertir en criptoactivos, pero sí en compañías que en sus balances podían tener criptoactivos, entre ellos el Bitcoin, o que estaban en este mundo cripto, ¿no? Como mineras, como gente, como compañías que hacían chip que eran necesarios para la minería de las cripto, ¿no? Entonces, en ese sentido, este señor dice pues que Bitcoin sí que lo reconocen como un commodity, pero que al resto pues seguramente lo aplicarán el principio de security, ¿no? Entonces que lo harán como un valor, y eso quiere decir que no pueden hacer ETFs. Sí, podrán hacer ETFs, las tendrán que cambiar y ajustarse a la normativa que fija los títulos valor, y eso pues hará un retraso o unos mayores costes, un mayor control. Ya cada vez más, si los que tenéis trabajáis en exchange, pues ya en el caso de España o de otros países, pues los propios exchange, si han querido sobrevivir o vivir, pues tienen que pasar toda la información a las agencias tributarias de cada país. Estás más fiscalizado, los estados, en algunos de ellos, pues con su vorágine recaudatoria, pues van a seguir apretando ahí todo lo que puedan, y por eso es importante que tengáis ese concepto de lo que haga la SEC, que lo que diga es un security, un commodity, pues puede ser que ese activo que hay detrás, por ejemplo, pues un Ethereum o un Bitcoin, suba más o menos. ¿Por qué? Porque las ETFs o ETNs o ETPs son una palanca importante para el crecimiento de estos activos, ¿no? Porque lo que hacen es popularizarlo mucho más, y pues no es un BlackRock o cualquier otra compañía de este tipo, pues empaqueta Bitcoin o títulos que representen Bitcoin y los distribuye como si fuera un activo más, y lo puedes comprar en cualquier broker, ¿no? Entonces, en ese sentido, tendremos ETFs puras de Bitcoin, y luego tendremos unas ETFs que serán de empresas que trabajan en el entorno de cripto. Y por eso aquí os voy a hacer un ejemplo de una ETF que me pasaron y me dijeron: oye, mira, es que esto no se comporta igual que Bitcoin. Y por supuesto lo miré y vi que, bueno, pues sí, ha tenido movimientos importantes. Pensad otra cosa, ¿no? Que aquí, por ejemplo, cayó casi el 50%, subió el 67%, y en cambio el señor que entró por aquí pues está en pérdidas. ¿Por qué? Recordar que cuando un activo cae el 50%, no porque suba un 50% ya has equiparado, sino que una caída del 50% necesita subir el 100%, eso tenerlo en cuenta. Y luego, pues fijaros, este año que Bitcoin ha tenido un comportamiento muy bueno, pues aquí está en el -1. Ahí os dejo el easing, y luego pues me metí dentro, y como era de esperar, pues no aparece Bitcoin por ningún lado. Pues aparece pues desde Coinbase, aparece el MicroStrategy aquí como activo, aparecen mineras, aparece incluso Samsung, aparece ¿qué más? Por ejemplo, TSM, que es la de los semiconductores. Lo que está haciendo es una ETF de empresas que están en el entorno del blockchain, pero que no hay detrás Bitcoin, ¿no? Ni otro criptoactivo. Entonces, en ese sentido, que lo tengáis en cuenta. Y luego ya, si lo vamos a la gráfica, pues aquí veis lo que ha hecho esta ETF, que era de empresas,
Y bueno, pues en estos 4 años pues ha ganado pues un 108, aquí aparece, un 8%, de 100 ha hecho un 8%, y en cambio fijaros lo que ha hecho Bitcoin. Que sí, que representa, que tiene alguna sensibilidad, por supuesto, si aquí tienes en los balances una compañía tiene Bitcoin, pues de alguna forma se reflejará, pero estos son empresas y esto es Bitcoin. Entonces, como veis, no tiene nada que ver, es un pirrio 8%. Aquí hay gente que le vendieron, por eso esto me recuerda mucho a los .com. En los .com, recordar en el 2000 que todo lo que ponía .com valía, aunque fuera una página web, ¿vale? Y aquí pues igual, aquí todo lo que ha sonado a blockchain o ha sonado a Bitcoin, pues lo han convertido en algo empaquetado y vendido, ¿no? Pero veis que hay una gran diferencia entre un activo y el otro. O sea, un subido pues ha ido 10 veces por encima. Ya en el tema de una vez que la SEC aprueba el tema de Bitcoin como commodity, pues bueno, aquí tenéis diferentes ETFs. Dice método de réplica físico. Aquí tenéis los domicilios, volvemos a lo mismo, el patrimonio. Recordar que en las ETFs es importantísimo el patrimonio. Aquí tenéis los gastos, si son de acumulación o distribución, y en los domicilios donde están. Entonces aquí tenéis a nivel de una foto, pero tenéis que entraros, tenéis ahí los ISIN y ver qué estructura tiene por dentro, igual que hemos hecho con el ETFS, pues mirar si realmente, aunque aquí os dice que es réplica física. Y veis también el comportamiento, ¿no? Pues, por ejemplo, cuando te dicen 2000, pues bueno, pues gente que, pues no sé, WidowTree, pues tiene aquí pues más historia, porque empezó antes. O sea, los que no tienen nada será pues que han empezado muy recientemente, y aquí cuando ya en 2023 se hace, pues bueno, ya se empiezan a ver, ¿no? Entonces, como veis, tuvo 2022 una caída importante y luego pues ha tenido una recuperación, ¿no? Y esto pues tendrá la correspondiente evolución. Lo podéis ver en Jazz ETF, lo podéis ver, yo lo he sacado con fecha hasta 30 del 4. Bien, y aquí volvemos a la pregunta que nos habría. ¿Hemos aprendido algo? Pues si es verdad que hemos aprendido algo, lo que tenemos que aprovechar es nuestra experiencia, saber y tener la idea que con el potencial de las ETFs, habrá ETFs, veamos cuando nos quieran vender una ETF que realmente está invirtiendo por ejemplo, en el caso de Bitcoin, o es solamente de empresas que están relacionadas en el mundo cripto, ¿no? Importantísimo controlar ese FOMO. Controlar el FOMO porque casi podríamos poner la mano en el fuego que pasado la euforia tendremos la caída. Es fácil oír que Bitcoin se puede poner a 140.000, hasta he visto de 1.800.000, todo eso. Me cuesta creer que a Bitcoin le permitan vagar libremente cuando los estados quieren sacar las CBDCs, pero eso ya hablaremos. Y por supuesto, tengamos un plan. Si antes os decía un plan, tengamos un plan de salida. Si no estáis, ser prudentes con la entrada, ver que estamos en una situación prácticamente cerca de los máximos del último periodo expansivo. Lo lógico es que suba, pero también se puede desplomar en función de aquí la influencia de, como hemos visto, que la SEC ha controlado y ha manejado los tiempos para el tema de las ETFs de Bitcoin. Queda todavía resolver algunos contenciosos con otras cripto, y queda también ver cómo las posicionan, si lo posicionan como un security, como un commodity, para el tema de las ETFs. Las ETFs lo que va a hacer es lanzar y disparar, igual que la ETF afecta a muchos activos, no sé, un Tesla, pues sin lugar a dudas, o un Nvidia o cualquiera de eso, no hay duda que aparte de su valía como empresa,
el estar metido en un índice y estar ese índice es donde va a tomar, por ejemplo, una ETC, pues es un empuje más, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenerlo en cuenta. Y en el plan de salida, decir, bueno, pues yo llego hasta este punto, puedo hacer unas salidas parciales, o cuando llegue a este nivel solo me quiero quedar con una parte pequeña por si llega el próximo cripto invierno, que igual que están los halving, van a estar los cripto inviernos. Sí, eso parece ser que está claro, ¿no? Entonces, que lo que tengamos en cuenta y evitarnos pillarnos y estar 3 años enganchados en un activo que puede seguir cayendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, un activo más. Si entra en el mundo de la ETF, por supuesto, se va a hacer más popular, y luego pues que juguemos y controlemos nuestro FOMO. El miedo lo vamos a tener, y ese es el más fácil, ¿no? Porque la gente al final no resiste, no puede dormir y sale, ¿no? Pero el FOMO es lo que nos hace decir, bueno, voy a seguir un poquito más. No, pues marcaros el plan de salida y actuar según él. Y si os habéis equivocado, pues habréis tenido unas ganancias importantes y bueno, pues a otro activo o esperar a que vuelva a caer y volver a entrar si tenéis ganas, ¿eh? Como siempre, esto no es ningún tipo de recomendación, solamente es nivel compartir información y compartir lo que creo que deberíamos tener todos en la cabeza, que es las experiencias pasadas y que nos permita dormir tranquilos y, sobre todo, lo más importante, proteger nuestro patrimonio, nuestro capital. Muchas gracias. Si os ha gustado el vídeo, darle a like, suscribiros, activar las notificaciones, y de vuestros comentarios sabéis que es la fuente principal de los próximos vídeos. Muchas gracias.